Bueno, vamos a avanzar en esta oportunidad del aborto y sus aspectos médico-legales. Bueno, la tercera causa de mortalidad materna es a consecuencia del aborto. Según las literaturas tanto externas como datos locales, nacionales, aproximadamente entre un 75 y 85% de los abortos son provocadas y el resto por alguna otra etiología. Según las encuestas que se han realizado en los últimos tiempos, pues un 70% de las mujeres estarían a favor de despenalizar el aborto, ya que en nuestro país, pues el aborto aún tiene su sanción penal, ¿no? Y solo un 30% estarían en contra de lo que es el aborto. Sin embargo, este tema es muy controvertido, no solamente en nuestro ámbito nacional, sino también exterior, ¿no? En algunos países el aborto es netamente legalizado. Etimológicamente, la palabra aborto deriva del latín, que es a, que significa sin, y ortus, que significa nacimiento. Quiero que tengan en cuenta que si bien desde un punto de vista médico y obstétrico, el aborto tiene una definición, pero desde un punto de vista médico legal, el aborto se define de otra manera. Les voy a preguntar dame un ratito. Aquí. Está Cristian Flores Huanca. Cristian Rodrigo Flores Huanca. Está Natalia Flores Tirado. Chamel Fuertes Llanos. Ya, un voluntario que quiera definirme desde un punto de vista obstétrico lo que es el aborto. Alguien que no haya participado en clases, ustedes saben que las preguntas valen 5 puntos. Doctor, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. El aborto se podría considerar, doctor, como la interrupción del proceso de desarrollo del feto. Ya. ¿Qué más? Doctor, buenos días. Un ratito, ¿cómo te llamas tú? El que respondió primero. Espinosa Montesinos Pablo, doctor. Ya. ¿Quién más me estaba por decir? Doctor, buenos días. Buen día. Lo definiría que el aborto es un procedimiento para poder interrumpir un embarazo. Ya. ¿Han llevado en ginecología a partir de cuántas semanas se considera aborto? Doctor, ¿se considera aborto a partir de, bueno, después de los 20 días, antes de los 20 días o después de 20 días? Mm, el número No, está bien, pero no es sí, 10. 20 semanas, doctor, me equivoqué, 20 semanas. Ya, 20 semanas. exactamente. ¿Y con cuánto de peso? ¿Qué es tu apellido? El mío es Colque Fuertes, doctor. Qué fuertes. Jessica. Jessica. Sí, Doctor, el peso Ya. sería menor de 500 gramos. Ya, ¿cómo te llamas? Mamá ni quiste clara. Ya. Mamá Nikispe, claro. Ya. Entonces, ya les comparto pantalla de un minutito. ¿Han llevado aborto en ginecología? No han llevado todavía.
Aún no, pero sí hemos tocado un poco. Ya. Entonces, desde un punto de vista médico, pues la OMS define al aborto como aquella que se realiza, pues la eliminación del producto antes de las 20 semanas, ¿ya? De la vida intrauterina, con un peso menor a 500 gramos. Algunos autores inclusive toman en cuenta el tamaño, es decir, menos a 25 centímetros, ¿no? Obviamente esto se calcula desde el último día de la fecha de menstruación. Estas obviamente pueden ser espontáneas o provocadas, pero desde un punto de vista médico legal, se considera aborto en cualquier etapa, es decir, desde la concepción hasta las 36 semanas más o menos, no hasta las 37 semanas, porque después sería un parto a término. Entonces, en cualquier etapa de esta, pues es considerada aborto. Entonces, no vayan a confundirse con las dos definiciones, ¿no? Cuidado que el ginecólogo les esté preguntando aborto y ustedes estén diciendo aborto como si fuera en cualquier semana. El aborto, pues, se clasifica en aborto espontáneo, también provocado. Hace rato les decía que los provocados ocupan entre un 75-85% aproximadamente. Los abortos espontáneos, o también llamados naturales o accidentales, pueden ser de causas fetales, como el crecimiento fetal retardado, tal vez algunas alteraciones genéticas que pueden presentar algunas madres o rupturas prematuras de membrana o embarazos múltiples. También pueden ser alteraciones hormonales, ¿no? El aborto, además, clasifica este autor, que es Gerson Odilin, de dos maneras. Por una parte, clasifica el aborto clínico, que es después de las 4 semanas de embarazo, y el aborto subclínico antes de las 4 semanas. Y también clasifica el aborto precoz hasta las 12 semanas y el aborto tardío después de las 12 semanas. Chicos, quiero que entiendan que esto es una clasificación médico-legal, no es una clasificación obstétrica, ¿ya? Entonces no vayan a confundir. Dentro de las causas maternas para el aborto espontáneo hay múltiples. Por ejemplo, tenemos los anatómicos, que sería un útero bicóncavo, inmunológicas, como las alteraciones, por ejemplo, del antifosfolipídicos, endocrinas, ¿no? Pueden ser deficiencia de crecimiento o perdón, de desarrollo o de secreción de la hormona de la progesterona. Tóxicos, puede ser aluminio, arsenios, traumáticas por una caída, hechos de tránsito, infecciosas, ya sean locales o generales, locales como una infección del cuello uterino, una cervicitis, una salpingitis, y externas como una sepsis a cualquier foco, ¿no? Y por otra parte tenemos el aborto provocado. Dentro de los abortos provocados tenemos varios. Uno de ellos es el aborto doloso o criminal. ¿Quién me dice qué significa la palabra doloso? Voluntario. Doloso y culposo, ¿qué significa? Nadie. Ya hemos llevado en varios temas la palabra doloso y culposo. Es cometer Doctor. un delito a sabiendas de su ilicitud. ¿Cómo? A ver, ¿quién? Uno por uno. Eh, es cometer un delito a sabiendas de su ilicitud. Ya sabiendo, o sea, conociendo. Tú eres Vargas. Sí, sí. Ya, dame un ratito. Vargas Juárez. Ya, entonces, no se olviden de esas palabras. Hablamos de doloso cuando alguien hace, cuando o conoce o con intención, más simple, ¿no? En cambio, hablamos de culposo cuando es sin querer queriendo, como dice el chavo, ¿verdad? Eso.
¿Ven la pantalla, chicos? No. No, doctor. Ya les comento. No, doctor, no se mire. Ya. Entonces, el aborto doloso es aquella que ocasiona a alguien, pues de manera intencional, ¿no? Por eso dice doloso o criminal. Les decía que esta era la mayor causa de interrupción del embarazo. ¿Qué cosas tiene que tener para ser considerado un aborto criminal? Es decir, tiene que tener estos tres factores. Uno, que tiene que existir la intención del autor, por eso estamos diciendo que es doloso, ¿no ve? Uno, interrupción del embarazo en cualquier momento. Y tercero, la muerte de la persona al nacer. Esas tres cosas tiene que tener para ser considerado un aborto doloso. También existe el aborto preterintencional. El aborto preterintencional se refiere, les doy un ejemplo y me van a entender. Si yo estoy en algún lugar público, veo una mujer que está gestante, es decir, con su abdomen distendido, ¿no? Con su altura uterina y todo lo que quiero. Y yo, por algún motivo, tengo algún problema con esta persona y a consecuencia yo ya sé que esta persona está embarazada, pero a consecuencia del problema que yo tenga, pudiera ocasionar el aborto. En muchas ocasiones también en las familias ocurre lo mismo. La mujer está embarazada, su marido sabe que está embarazada y pueden tener una agresión física. Y producto de esa agresión física, aunque el marido no tenga la intención, pues pueda ocasionar el aborto. A eso se refiere el aborto preterintencional. Es conocer que la mujer está embarazada y cometer un acto que pueda ocasionar el aborto, pero sin querer. No sé si me dejo entender. El aborto terapéutico. El aborto terapéutico se realiza en casos o en que la vida de la madre corra peligro. Por ejemplo, una eclampsia, una preeclampsia, un embarazo ectópico que pudiera poner en riesgo la vida de la madre, ¿no? En esos casos, ese es el aborto terapéutico. El aborto jurídico, no vayan a confundir con este otro que parece un poco similar. El aborto jurídico se realiza cuando existen, por ejemplo, abusos sexuales, ¿no? En ese caso, pues la mujer realiza el trámite jurídico para que se produzca el aborto. El aborto accidental, por ejemplo, aquí les he puesto una imagen de un hecho de tránsito. Si en este autoplomo iba una mujer embarazada, ya han colisionado con este otro auto rojo y producto de este hecho de tránsito se produce el aborto, pues se ha producido un aborto accidental. En estos casos, por ejemplo, la víctima tiene toda la potestad de realizar una demanda civil para resarcimiento de daños al conductor de la movilidad del auto rojo en caso de que fuera culpable, ¿no? ¿Quiénes ya han pasado conmigo? 4 grupos ya han pasado conmigo práctica y su trabajo va a ser investigar. Ojo, estoy hablando de los alumnos que han pasado conmigo práctica y no tienen la nota de 5 puntos. Me van a averiguar qué es el aborto por estado de necesidad. Y en la siguiente clase, al empezar, les explico en qué consiste este aborto de estado de necesidad. El aborto indirecto es aquella que se produce a consecuencia de otra patología de la madre. Les doy el ejemplo aquí. Esta mujer, a quien se le ha detectado un CA uterino, se ha sometido a una quimioterapia, que paralelamente está embarazada. A consecuencia de la quimioterapia, pues se produce el aborto. Entonces, es el aborto indirecto. ¿Qué dicen nuestras normas nacionales referente a lo que es el aborto? El Código Penal boliviano, pues, define el aborto como aquella muerte que fuera causada en el seno de la madre y provocara la expulsión prematura, ¿no? Y estas pues tienen sanciones, por ejemplo,
tiene una privación de libertad de 2 a 6 años, en caso de que este fuera practicado sin el consentimiento de la mujer, ¿no? Y si esta fuera causada por el consentimiento de la mujer, tiene mayor pena, es decir, hasta de 10 a 16 años. Y en algunos casos, por ejemplo, en que el aborto puede ocasionar la muerte o una lesión grave de la mujer, pues también tiene su pena de sanción. Por ejemplo, tiene entre 1 a 4 años en caso de que se produjera alguna lesión a consecuencia del aborto. Y si producto de ese aborto sobreviene la muerte de una madre, pues esto agrava aún el doble de lo que es las sanciones, ¿no? Eh, y cuando estas no son consentidas por la madre, pues y solo ocasionan las lesiones entre 1 a 7 años, es un poco más que las anteriores. Y de 2 a 9 años en caso de que estas pudieran producir la muerte de la mujer. El Código Penal boliviano clasifica los abortos en 2 grupos grandes, que serían los abortos impunes y el aborto criminal. El aborto impune es aquella que no se castiga y tienen algunas causas bien específicas para que éstas puedan llevarse a cabo. Por ejemplo, una de ellas es la violación, otro es el rapto seguido de un matrimonio, en caso de estupro, perdón, o en caso de incestos. En esos casos se puede realizar un aborto impune, ¿no? No son sancionados. Y también en algunos casos, como les decía hace rato, cuando existe un peligro, como en el caso de una mujer con embarazo ectópico o una eclampsia, también se puede producir el aborto impune. Y bueno, ahora vamos a hablar de los abortos criminales que nos habla el Código Penal boliviano. Nos habla del aborto honoris causa. ¿Qué es el honor? Bueno, antiguamente, pues ustedes saben que las mujeres eran mal vistas si se embarazaban cuando no estaban dentro del matrimonio o simplemente eran producto de alguna infidelidad y otras cosas, ¿no? Entonces, los familiares o uno mismo, o la madre misma, o la mujer que embaraza, pues recurre al aborto. ¿Para qué? Para mantener el honor de la familia. A eso se refiere con aborto honoris causa. Esta, en nuestras normas nacionales, pues tiene una sanción de 6 meses a 2 años de privación de libertad. El aborto preterintencional, la que ya les había mencionado hace rato y explicado, esta tiene entre 3 meses a 3 años de privación de libertad. Y nuestro Código Penal boliviano también enfoca lo que es el aborto forzado. ¿Qué es el aborto forzado? Es decir, aquella que se produce producto de una violencia física, psicológica o sexual. Y tiene una privación de libertad de entre 4 a 8 años aproximadamente. El aborto culposo es aquello que se realiza sin querer, queriendo, como les decía, ¿no? Y esto nos implica a todo el personal de salud, por ejemplo. No se olviden de las cuatro características de lo que son la responsabilidad médica. Dentro de ellas está la negligencia, la impericia, la imprudencia y la inobservancia de los deberes y reglamentos a cargo. Es decir, de lo que ya habíamos avanzado, estos cuatro características en la negligencia médica. Entonces, si nosotros incurrimos en estos 4 actos y producto de estos 4 actos se produce el aborto, pues nosotros podemos ser acusados de un aborto culposo. Práctica habitual del aborto. Esto también nos implica a todo el personal de salud, ¿no? Y también implica a los naturistas, ¿no? Tienen un nombre especial legalmente.
Entonces, está penado de 1 a 6 años a quien incurre a un aborto habitual. Actualmente tenemos un proyecto de ley que despenaliza el aborto y que está en las instancias que corresponden y analizan este aspecto del aborto o despenalizando el aborto, donde mencionan el aborto en 2 etapas. Por ejemplo, quiénes o a quiénes beneficiaría en caso de realizar un aborto antes de las 8 semanas, ¿no? En estas nos dice que podrían realizarse el aborto aquellas mujeres que estén en extrema pobreza, que estén en situación de calle, que no tengan recursos, es decir, una manutención propia o una fuente laboral que les dé un recurso económico, o que no tengan familia. También en estas pueden incluir a las mujeres que tengan 3 hijos o más, ¿no? Hijos o hijas, o en caso de que la madre sea estudiante. En esos casos se podría realizar, según esta reforma o despenalización del aborto, antes de las 8 semanas. Y otra modalidad es realizar el aborto en cualquier etapa de la gestación. Y en esta, pues nos dice que puede una mujer recurrir a esto en caso de que tenga algún riesgo, ya sea actual, ¿no? O a futuro de su vida o en su vida. Que tenga una complicación de su integridad de la salud o que en caso de que existan detecciones de malformaciones fetales que puedan ser incompatibles con la vida, en caso de violaciones o incestos, o en caso de que sean niñas o adolescentes. Vale mencionar que este proyecto de ley aún no está aprobado, ¿no? El aborto criminal se puede realizar de diferentes maneras. Antiguamente hacían muchas técnicas un poco más crueles, más agresivas para realizar el aborto. Alguna vez han debido escuchar que se introducía al útero un aparato, un tubito, que tenía la característica de succionar al vacío, ¿no? Y en el momento de succionar, pues prácticamente fragmentaba a todo lo que es el producto de la gestación. Entonces el producto salía, que sé, de pedacitos en pedacitos y era muy traumático. Actualmente hay otras técnicas que son menos. Y en este caso, pues lo que nos interesa es determinar si ha sido provocado o ha sido espontáneo. Y también nos interesa determinar la edad del producto, si en caso de que nosotros